todos, vamos a empezar ya con el tema 5, el tema de introducción a la probabilidad. Estamos en la página 15 del dossier y empezamos con este primer apartado de introducción a la probabilidad, experimentos aleatorios, axiomática y propiedades. Venga, una introducción al tema de la probabilidad que lo iremos utilizando durante los temas siguientes también, ¿no? Bueno, todo lo que queda de asignatura ya va a ser todo sobre probabilidad. Entonces, antes de nada tenemos el concepto de un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio sería cualquier experimento del cual no podemos predecir el resultado que nos va a dar. Un experimento aleatorio es que depende del azar, así que no podemos saber qué resultado dará, ¿sí? Lo que sí podemos definir es lo que se llama su espacio muestral. El espacio muestral se refiere a los diferentes resultados que nos podría dar la variable, ¿no? Por ejemplo, el espacio muestral al tirar un dado podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Ese sería el espacio muestral al tirar un dado. O al tirar una moneda, podría ser, si es una variable tipo cualitativa como esta, podría ser que salga cara o que salga cruz, por ejemplo, ¿no? Tirar un dado, el resultado al tirar un dado y el resultado al tirar una moneda. No lo podemos predecir, así que es un experimento de tipo aleatorio. Dentro de un experimento aleatorio, que tenemos varios posibles resultados, podemos hablar de los sucesos. Un suceso se refiere a cualquier subconjunto dentro del espacio muestral. Es decir, cualquier parte del espacio muestral. Podríamos hablar de un suceso A que fuera el suceso, por ejemplo, que salga un número impar, ¿no? Suceso A, que salga un número impar. Pues sería que salga un 1, un 3 o un 5. Eso es un suceso determinado, el suceso número impar o suceso A, ¿no? Que podría ser 1, 3, 5, ¿no? Sería una parte, un subconjunto dentro del espacio muestral. O otro suceso podría ser, lo tenéis aquí apuntado, ¿eh? Otro suceso podría ser el que salga un número menor de 4. Pues 1, 2 y 3, suceso B. Y el suceso C podría ser que saliera un número par, pero que no fuera un 2, ¿no? Número par sin que sea un 2. Pues sería 4 o 6, ¿no? Serían 3 ejemplos de sucesos. Bien, a partir de aquí, con los sucesos, ¿no? Que sería cualquier parte del espacio muestral, de hecho también podría ser un único elemento del espacio muestral, entonces se llama un suceso elemental, ¿no? Por ejemplo, que salga un 1, eso es un suceso de tipo elemental. Que salga un 2, sería un suceso de tipo elemental. Entonces, una vez definidos los sucesos que nos interesen, podemos hacer una serie de operaciones con los sucesos. Sería, por ejemplo, hacer una unión de dos sucesos. La unión de dos sucesos la expresamos de la siguiente manera. Sería A unión B, ¿no? Este símbolo nos representa la unión y lo representamos, sería equivalente a decir O. Quiere decir que ocurra A o que ocurra B, que ocurra alguna de las dos cosas, o que ocurra A o que ocurra B. Y por tanto, la unión, que ocurra A o que ocurra B, sería todo aquello que englobe o A o B. Por ejemplo, si sale un 1, ¿estaría pasando o A o B? Sí, estaría pasando las dos cosas. No es excluyente, o sea, que sería que pase una cosa o la otra o las dos, ¿no? Sería que pase alguna de las dos. O sea, el 1 pasa a las dos, pues me sirve. El 2 pasaría al suceso B, también me sirve, ¿no? Estaría pasando una de las dos cosas. El 3 también me sirve, ¿no? También estaría pasando una de los dos sucesos. El 4 no, el 4 no forma parte ni de A ni de B, por tanto no es ni A ni B. El 4 no, el 5 sí. El 5 sí porque es el suceso A. Muy bien, eso sería la unión. Y luego podemos hablar de la intersección. La intersección la expresaríamos de la siguiente manera. A intersección B, que sería equivalente a decir I. A intersección B sería equivalente a decir I. Es decir, que pase A y a la vez que pase B. Por ejemplo, ¿cuándo estaría pasando a la vez A y B en este ejemplo? Si sale un 1, está pasando a la vez A y B. O si sale un 3, también está pasando a la vez A y B. Por tanto, 1 o 3 sería la intersección de A y B, ¿no? 1 o 3 sería la intersección. Bien, y luego podríamos hablar también del complementario. El complementario de un suceso lo expresaremos con una rayita arriba o a veces se expresa como una C, puede ser que en algún grupo lo hagáis con una C pequeñita. Quiere decir, esto lo vamos a leer como no, que no ocurra ese suceso, que no ocurra el suceso A.
¿Cuándo no ocurriría el suceso A? Si el suceso A es un número impar, pues no ocurriría el suceso A si nos sale un número par, es decir, 2, 4 o 6, ¿no? Complementario de A. Bien, y luego podríamos hablar también de una diferencia. La diferencia sería si hablamos de que ocurra un suceso A menos un suceso B, que ocurra A sin B. Esto lo vamos a leer como sin menos, ¿vale? A sin B, que ocurra A sin que pase B. ¿Cuándo ocurre A? 1, 3, 5. Pero quiero que no pase B entonces a la vez. ¿Cuándo ocurriría A sin B? Si sale un 1, también es B. Si sale un 3, también es B. Solo ocurriría A sin que esté ocurriendo B si sale un 5. Pues eso sería la diferencia en este caso, ¿no? Bien, esos serían ejemplos de diferentes operaciones con los sucesos. A veces las operaciones con los sucesos se pueden trabajar con unos gráficos que son los diagramas de Venn o de Euler-Venn, donde podemos representar dos sucesos mediante dos círculos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de que el suceso A es aprobar la asignatura de DAP, ¿no? Y el suceso B podría ser, por ejemplo, ser de los grupos que van de tardes, ¿no? Ir de tardes a la universidad. No sé si tenéis turno de mañana y de tardes. Imaginaos que hay turno de tardes, ¿no? Pues aprobar y luego ser de tardes, ¿no? Entonces nos quedarían definidas 4 áreas. Los que no han aprobado y no son de tardes, los que han aprobado y no son de tardes, los que han aprobado y son de tardes, y los que no han aprobado, pero sí son de tardes. Los que han aprobado y sí son de tardes. Venga, pues eso sería un diagrama de Euler-Venn. Entonces podemos representar estas operaciones en este gráfico. Por ejemplo, la unión, ¿qué sería? La unión sería todo aquello que sea o A o B o ambas cosas, ¿no? La unión. La intersección, ¿qué sería? Este área de aquí, que pasen las dos cosas a la vez. El complementario de A, ¿qué sería? Todo aquello que está fuera del círculo de A. Todo aquello que está fuera de A. Y la diferencia, ¿qué sería? Todo aquello que es A menos lo que es B. Es decir, sería este área de aquí, ¿no? A sin B sería esta media luna, ¿no? Muy bien. Vale, pues esa sería la representación gráfica de las diferentes operaciones. Bueno, aquí esta última no la tenéis, pero se podría representar así. Luego tenemos también los axiomas de probabilidad. Hasta ahora estamos hablando de experimentos aleatorios, como podría ser tirar un dado o tirar una moneda, de su espacio muestral y de los sucesos, ¿no? Que serían subpartes del espacio muestral. Estamos hablando de sucesos, ¿no? De eventos que están pasando. Pero estos eventos, estos sucesos, no sabemos si van a pasar o no. De hecho, no lo podemos saber porque hemos dicho que son variables aleatorias, ¿no? Así que no podemos saber si va a pasar ese suceso o no va a pasar. Pero sí que podemos saber muchas veces si tenemos muchos números de que pase ese suceso o tenemos pocos números de que nos pase ese suceso, ¿sí? Y eso es lo que llamamos la probabilidad. La probabilidad nos indica si tenemos mucha probabilidad, muchos números de que ocurra aquello o poca probabilidad de que ocurra aquello, ¿no? Nos va a decir si es fácil que ocurra o es difícil que ocurra, ¿no? Entonces, axiomas de probabilidad. La probabilidad se referirá a la probabilidad de que ocurran los diferentes sucesos, ¿no? Y la probabilidad siempre es un valor que va entre el 0 y el 1, donde el 0 es un suceso imposible, 0 es imposible, y 1 sería un suceso de tipo seguro. Así que 0 es imposible, 1 sería un suceso seguro. Así que cuando hablamos de probabilidad, 0 sería imposible, 1 sería un suceso seguro. Entonces, a partir de aquí, cuando hablamos de probabilidad tenemos una serie de axiomas que lo tenemos aquí. Dice la probabilidad nunca puede ser negativa, ¿no? Es decir, como mínimo va a ser 0, como decíamos. Después, la probabilidad de que ocurra algún suceso del espacio muestral es 1. La probabilidad de que ocurra cualquier cosa es 1, es decir, es seguro, ¿no? ¿Sí? Que salga cualquier número entre el 1 y el 6 cuando tiro un dado es algo seguro, sería 1. Y luego, si tengo dos sucesos disjuntos, es decir, que no se pueden dar a la vez, su unión es la suma de las probabilidades individuales.
Es decir, si yo quiero calcular la probabilidad del número y de los números de sacar un número impar y cada suceso es disjunto, es decir, si sale un 1 ya no puede salirme un 3 o un 5, o sea, un 3 ya no se pueden repetir, ¿no?, estos sucesos. Así que si el suceso A es 1, 3, 5 y ese 1, 3, 5 son sucesos independientes, lo que puedo hacer es sumar las probabilidades elementales, es decir, la probabilidad del 1 más la probabilidad de que salga un 3 más la probabilidad de que salga un 5. ¿Sí? Si tenemos sucesos que que no se pueden dar a la vez, entonces la probabilidad del conjunto es la suma de las partes. Bien, más cosas. Luego tenemos el concepto clásico de probabilidad. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues lo podemos calcular de varias maneras. Una es la concepción clásica de probabilidad o el concepto de Laplace. Entonces, imaginaos que tenemos un bombo con 6 bolas. De las 6 bolas resulta que tengo 2 bolas negras y 4 blancas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad del suceso sacar una bola negra? ¿Cuántas bolas negras hay? Hay 2, ¿no? Y hay un total de 6. Pues la probabilidad de una bola negra la puedo sacar a partir de la división entre casos favorables entre casos posibles. Casos favorables entre casos posibles. Si divido casos favorables entre casos posibles, tendremos la probabilidad de nuestro suceso, en este caso el suceso de que salga una bola negra. ¿Cuáles son los casos favorables? 2, ¿no? Tenemos 2 casos favorables. ¿De cuántos posibles? De 6, ¿no? Así que tendríamos 2 entre 6, es decir, una probabilidad de 0,3 periódico, ¿no? Habría una probabilidad de 0,3 periódico, de un 33%, ¿no? De cada 100 veces, 33 nos saldría una bola negra, ¿no? Bien, esa sería la probabilidad, la ley de Laplace o el concepto clásico de probabilidad, que la probabilidad de un suceso se puede conseguir dividiendo casos favorables entre posibles cuando hablamos de sucesos equiprobables. En cambio, el concepto experimental de la probabilidad nos dice que hay veces que no tenemos todo el espacio muestral y lo que tenemos que hacer es coger una muestra, ¿no? Por ejemplo, tengo aprobados y suspendidos en la clase, ¿no? Y calculo la frecuencia absoluta. A ver, ¿cómo hacíamos la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y resulta que cojo a 10 personas y de las 10, 7 han aprobado y 3 han suspendido. Y la frecuencia relativa de aprobar, por tanto, sería 7 entre 10, 0,7 y 3 entre 10, 0,3, ¿no? Así que esta sería su frecuencia relativa. Pues bien, podemos decir que la probabilidad de aprobar sería equivalente a nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Así que la probabilidad de aprobar en esta muestra es equivalente a la frecuencia relativa. O si tengo una muestra, si esto es una muestra y me refiero a la probabilidad de aprobar en general, la podemos aproximar a la frecuencia relativa. Es decir, si la clase es mucho más de 10 personas, ¿no? Y yo solo he cogido 10, si he cogido una muestra, puedo decir que la probabilidad de aprobar será un valor cercano que tenderá a la frecuencia relativa obtenida en la muestra. Así que la frecuencia relativa nos devuelve la probabilidad. Es el concepto experimental de la probabilidad, ¿no? Si tuviera todos los datos, frecuencia relativa es la probabilidad. Si tengo una muestra, es que tiende a la probabilidad, ¿sí? Bien, y luego tenemos otra forma de trabajar con probabilidades, que es el diagrama del árbol. El diagrama del árbol es una forma de trabajar con probabilidades cuando hablemos de sucesos de tipos secuenciales. Es decir, primero pasa una cosa, luego pasa otra, ¿no? Y quiero saber la probabilidad de una secuencia determinada. ¿Sí? Así que el diagrama del árbol será útil para sucesos de tipo secuenciales. Por ejemplo, yo cojo, imaginaros, 2 bolas de este bombo. Entonces, la primera bola, ¿cómo puede ser? Podría ser negra o blanca, ¿no? Una vez he cogido la bola negra, la siguiente puede ser o negra o blanca. O negra o blanca, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola salga negra, hemos dicho antes? Pues hemos dicho que era 2 de 6, ¿no? Y de que salga blanca sería 4 de 6. 2 de 6, 4 de 6. Bien. Y luego, si la primera bola que he sacado ha sido negra, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente sea negra también? Aquí dependería de si hay reposición o no hay reposición. Si hay reposición,
sería que yo la bola que he sacado al principio la vuelvo a dejar y por lo tanto vuelvo a tener la misma situación. Si hubiera reposición, entonces volveríamos a estar aquí. 2 sextos, 4 sextos, ¿no? Y sería lo mismo otra vez, ¿no? Normalmente en este tipo de ejercicios no hay reposición. Eso quiere decir que si cojo la primera bola y me ha salido negra, ya no la vuelvo a poner. Así que ahora cambia la probabilidad. La siguiente bola, ¿cuál es la probabilidad de que salga negra? Sería ahora solo un caso de los 5 que me quedan, ¿no? Sería un caso de 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que me salga blanca? Pues ahora tengo 4 casos de 5. 4 casos de 5, ¿no? Bien, si en lugar de negra, la bola que me ha salido es blanca, entonces la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? Pues ahora sería 2 de 5, ¿no? 2 de 5. ¿Y cuál es la probabilidad de que la siguiente sea blanca? 3 de 5, ¿no? Pues al final tendríamos esto así. Así que en el diagrama del árbol lo que hacemos es expresar los diferentes resultados que nos puede dar la variable, ¿no? En forma de árbol, de ramificación, y en las ramas le vamos a asignar una probabilidad a cada rama, ¿sí? Probabilidad a cada rama con la ley de Laplace o con la ley del concepto clásico de probabilidad, ¿no? Le asignamos cada probabilidad. Y a partir de ahí, si yo me pregunto por una secuencia, ¿no? Por ejemplo, la secuencia que la primera sea negra y la segunda negra, o que la primera sea negra y la siguiente blanca, o blanca negra, o blanca blanca, ¿no? Si yo me planteo esto, pues lo deberíamos calcular multiplicando las ramas. La probabilidad de que ocurra esto sería hacer 2 sextos por un quinto. Y eso sería 0,07 o 0,0, vamos a poner 6 periódico, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de esta otra secuencia? Pues sería 2 sextos por 4 quintos, es decir, 0,26 periódico. Y la otra sería 4 entre 6 por 2 entre 5, nos daría 0,26 periódico. Y la otra sería 3 entre 5, sería 0,4, ¿no? Esas serían todas las probabilidades que se nos podrían dar, ¿no? Esas serían todas las secuencias. Si lo sumamos todo, es seguro que ocurrirá alguna de estas 4 secuencias, ¿no? Así que siempre nos tiene que sumar uno si lo hemos hecho bien. Bien, pues gracias al diagrama del árbol podemos responder a preguntas tipo ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola que me salga sea negra y la siguiente blanca si no hay reposición? Pues un 26%, casi un 27%, ¿no? ¿O cuál es la probabilidad de que las dos me salgan blancas? Un 40%, ¿no? También podría ser una combinación de sucesos. Por ejemplo, podría ser ¿cuál es la probabilidad de que las dos bolas salgan del mismo color? Pues esto más esto, un 46,6% de probabilidades, ¿no? Nos podrían preguntar por una combinación de las diferentes secuencias. Bien, eso sería trabajar con el diagrama del árbol. Pensar que para trabajar con probabilidades está bien que sepamos varias formas de resolver los ejercicios de probabilidades, porque nos lo pueden preguntar de varias maneras y a veces con un método puede ser un poco confuso o no nos sale, pero siempre tengamos otro método. Así que al final, para resolver los ejercicios con los que vamos a trabajar, lo primero que deberíamos intentar es resolverlo con las fórmulas, que es la forma más sencilla. Ahora veremos las fórmulas que hay que aplicar en probabilidad. Pero también lo podríamos resolver con los diagramas de Venn, gráficamente. Si nos cuesta con la fórmula, lo podemos pensar como diagrama de Venn, o a veces, si es un ejercicio de estos tipos secuenciales, como diagrama del árbol. Así que veremos varios métodos para resolver probabilidades. Pero el método principal es mediante las fórmulas de probabilidad. Las fórmulas de probabilidad nos dicen lo siguiente. Por ejemplo, que la probabilidad de que no ocurra un suceso siempre es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra dicho suceso. O la probabilidad de que ocurra un suceso o otro, es decir, una unión, la probabilidad de una unión, vamos a explicarlo también gráficamente, que se entiende mejor. La probabilidad de una unión, ¿cómo la podemos conseguir? La probabilidad de que ocurra o esto. Sería la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo
Pero ¿qué ha pasado? Que estos los estoy contando dos veces. Los he contado en el primer grupo y en el segundo. Así que deberíamos quitarle una vez la intersección para que nos quedara todo como si fuera pintado una vez, ¿no? Así que deberíamos quitarle al final la intersección, ¿no? Muy bien, pues esa sería la probabilidad de la unión. Luego podríamos hablar de la probabilidad de una diferencia, sería A menos B. Probabilidad de A menos B. Si hablamos de la probabilidad de A menos B, sería igual a la probabilidad de A, pero sin B, ¿no? Probabilidad de A, si esto es B, ¿no? Probabilidad de A sin B. Sería igual a probabilidad de A y a la vez que no pase B, ¿no? Sería que pase A y a la vez que no pase B. Esto era A sin B, ¿no? Decíamos. Así que se refiere a esto, ¿no? Probabilidad de A sin B. ¿Cómo lo podemos calcular eso? Pues la probabilidad de A, pero le restamos esto, que es la intersección, ¿no? Así que nos quedaría esta expresión, probabilidad de lo primero menos la intersección. Bien, y luego tenemos estas probabilidades, que es lo que se llaman las leyes de Morgan, que sería, por ejemplo, si tengo una doble negación. Si tengo una doble negación en una intersección, por ejemplo, se puede complicar un poco a la hora de resolverlo. Así que no me interesa tener dobles negaciones. Si tengo una doble negación, lo que puedo hacer es negarlo todo y entonces cambiarle el signo a todo. Es decir, en lugar de no A será sí A, en lugar de intersección será unión y en lugar de no B será sí B. Y entonces lo puedo resolver como 1 menos la unión. Así que si tengo una expresión como esta, que puede ser un poco complicada de trabajar con ella, ¿no? Porque está todo negado, es que no pase A y a la vez no pase B, pues es lo mismo que 1 menos la unión. ¿Sí? Yo siempre puedo cambiarle el signo a todo si lo niego todo, si hago el complementario de todo, ¿sí? Vamos a verlo gráficamente. ¿Cómo sería esto? Nos preguntan que no pase A y que no pase B. ¿Cuándo no pasa A y a la vez no pasa B? Pues cuando estoy fuera de esto, ¿no? Cuando no pasa A y a la vez no pasa B. Es decir, es todo menos la unión, ¿no? Todo menos la unión, ¿sí? Así que lo podríamos resolver así. Lo mismo ocurre si tengo esto del revés. Es decir, si estoy hablando de la unión de una doble negación, pues lo puedo negar todo, pero entonces le cambio el signo también, ¿eh? Lo niego todo y quito las negaciones, o sea, le cambio el signo a todo. No A es sí A, intersección es unión y luego no B es sí B. Y entonces esto nos queda intersección. ¿Sí? Así que la misma fórmula, si la planteo, la podríamos plantear al revés. En lugar de para una intersección, para una unión. Y es lo mismo cambiándole el signo de unión e intersección todo el rato. Bien, sabiendo estas fórmulas, nos pueden preguntar por probabilidades y por ejemplos como el que tenéis a continuación. Vale, vamos a hacer ese ejemplo. Nos dicen, tenemos dos sucesos, el suceso A y B. Dice, la probabilidad del suceso A resulta que es 3 octavos. La probabilidad nos la pueden dar muchas veces como fracción, ¿eh? Es lo mismo que si nos la dieran con decimales. 3 octavos. Después, la probabilidad de B es de 4 octavos. Y finalmente, la probabilidad de la intersección de A y B sería de 2 octavos. ¿Sí? 3 octavos, 4 octavos y 2 octavos. Muy bien. Tenemos esto. Entonces, a partir de aquí nos dicen A. Dice, ¿cuál sería la probabilidad de la unión de A o B? Eso es lo que nos van a dar en los ejercicios. Muchas veces esto va a ser redactado. Nos dice, la probabilidad de que suframos una enfermedad o una patología es 3 octavos. De que tengamos otro síntoma o de que tengamos un síntoma es 3 octavos. De que tengamos otro síntoma, 4 octavos. Y de que tengamos los dos a la vez es 2 octavos, ¿no? Nos lo van a explicar muchas veces redactado. Luego haremos ejercicios donde sacaremos estas expresiones del enunciado. Entonces, nos piden una unión. Bien, ¿cómo podemos resolver una unión? Pues os decía, lo primero vamos a intentarlo siempre hacer con fórmulas. Quiero esta unión, ¿no? Vale, busco, ¿tengo alguna fórmula que me ayude a resolver las uniones? Sí. La unión siempre es la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección. Pues esto es la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos
la intersección de las dos cosas. Probabilidad de A más la de B menos la intersección. Perfecto. ¿Sí? Lo tengo todo, ¿no? Lo tengo todo. Esto es 3 octavos más 4 octavos menos 2 octavos. Pues esto es 5 octavos, ¿no? Muy bien, resuelto. Pregunta B. Dice, ¿y cuál es la probabilidad de no A? Probabilidad de que no pase el suceso A. Probabilidad de que no pase el suceso A, siempre el complementario es 1 menos la probabilidad de que sí pase, ¿no? Sí, así que buscamos la fórmula que nos encaja, esta, ¿no? Y a partir de aquí decimos, vale, sería 1 menos 3 octavos, es decir, sería 5 octavos, ¿no? Es la probabilidad de que no pase A. C. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que no pase A? Probabilidad de que no pase A y a la vez que no pase B. Claro, aquí yo me pregunto por una intersección donde tengo las dos cosas negadas, ¿no? Sí, por tanto, en este caso, ¿qué fórmula podríamos utilizar? Una intersección siempre la puedo aislar aquí, ¿no? Y me quedaría lo primero más lo segundo menos la unión, ¿eh? También. Pero claro, esto está negado, entonces la unión sería negada también. Es un lío hacerlo así. Así que vamos a resolverlo con la fórmula que tenemos, ¿no? Esto es igual a esto y eso es igual a eso. Es decir, esto sería igual a 1 menos, lo niego todo y todo tiene signo contrario. No A es sí A, intersección es unión y no B es sí B. Ay, perdón, eso sería así. Es decir, sería 1 menos la probabilidad de la unión. Es decir, sería 1 menos, la unión la tenemos desde el principio en el apartado A, que era 5 octavos. Es decir, sería 3 octavos. Pues ya está resuelto, ¿no? Venga, apartado D. Nos dice ahora, ¿y cuál es la probabilidad de que pase A y a la vez que no pase B? Que pase A y a la vez no pase B. ¿Eso qué sería? Sería equivalente a A menos B, ¿no? Que pase A sin B. Que pase A y a la vez no B. ¿Eso teníamos alguna fórmula para resolverlo? Que pase A y a la vez que no pase B era esto de aquí, ¿no? Y eso se resolvía como la probabilidad de lo primero, pero como no quiero que pase a la vez B, le tengo que quitar la intersección de las dos cosas. Lo tengo todo. La probabilidad de lo primero es 3 octavos y la intersección de las dos cosas era 2 octavos. Pues sería 1 octavo. Sería 1 octavo. Bien. E. Dice, ¿y cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de A unión no B? Probabilidad de A unión no B. Miramos esto y decimos, vale, una unión, ¿no? ¿Cómo puedo resolver una unión? No tengo ninguna fórmula que sea exactamente esto, pero sí tengo la fórmula de la unión, ¿no? Así que vamos a desarrollarla a ver qué tal. Es una unión, así que sería la probabilidad de lo primero, que pase A, más la probabilidad de lo segundo, que sería que no pase B, menos la intersección de las dos cosas. Es decir, si A, intersección no B. Ojo que lo segundo es no B, ¿eh? Así que no B, no B. ¿Sí? Sería hacer esto, ¿no? ¿Dónde? La probabilidad de A la tenemos. Pero la complementaria de B, ¿qué sería? 1 menos la probabilidad de B, ¿no? Sería 1 menos la probabilidad de B. Y esto, A y a la vez no B, lo hemos calculado antes, ¿no? Bueno, sería resolverlo como hemos calculado antes. Vamos a hacerlo, lo tenemos todo ya, ¿no? Sería probabilidad de A, sería 3 octavos, más probabilidad de no B, sería 4 octavos. Y la probabilidad de A intersección no B la hemos calculado antes, que era 1 octavo. ¿Sí? O sea, esto sería esto, 1 menos esto, que sería la probabilidad de B, pero que es lo mismo, ¿no? Probabilidad de A, 3 octavos, probabilidad de no B sería 1 menos la probabilidad de sí B, es decir, 4 octavos, menos 1 octavo, que es esto que lo hemos resuelto antes. Así que nos quedaría 3 más 4, 7, 7 menos 1, 6. Sería 6 octavos. Pues bien, ya lo tendríamos todo resuelto.
Vamos a hacer un ejemplo de este ejercicio que lo hemos resuelto todo aplicando las fórmulas. Vamos a ver si lo podríamos haber resuelto gráficamente con el diagrama de Euler-Venn o de Venn. ¿Sí? Cuando yo quiero representar las probabilidades en un diagrama de Venn, deberíamos empezar con algo que sea un único área. Es decir, probabilidad de A, que son 3/8, son 2 áreas, ¿no? Entonces yo no sé cómo se reparten esos 3/8. Así que esto no me sirve, esto tampoco. Esto sí, 2/8. 2/8 es esto, la intersección, ¿no? Por tanto, la probabilidad de A es 3/8. 3/8 es todo esto. Así que si aquí hay 2 y en total tiene que haber 3, aquí tiene que haber 1/8, ¿no? ¿Sí? Luego 4/8. Si aquí hay 2 y en total hay 4, aquí tiene que haber otros 2/8, ¿no? Así que ya tenemos todas estas probabilidades. Y finalmente nos quedaría lo que está afuera. Si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5/8 entre todo esto, lo que está afuera me queda 3/8, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de aquí nos han dicho, ¿cuál era la unión? 1 más 2 más 2, 5/8. Perfecto. ¿Sí? ¿Veis que es lo mismo? 5/8. ¿Cuál era la probabilidad de no A? No A, ¿qué es? Todo lo que no forma parte de A, todo lo que no es ni esto ni esto. Es esto o esto. Es decir, 2 y 3, 5/8, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que no pase A y a la vez que no pase B? Que no sea ni A ni B, o sea, todo lo que está fuera. 3/8, 3/8. ¿Cuál es la probabilidad de que pase A y a la vez no B? Probabilidad de que pase A y a la vez no B. Hemos dicho que sería todo lo que es A sin B, es decir, 1/8. 1/8. Y finalmente, ¿cuál sería la unión de A? ¿Qué es A? Esto y esto, la unión de A y no B. ¿Qué es no B? No B es todo lo que está fuera de B, es decir, esto y esto. Así que sería estas 3 áreas, ¿no? ¿Sí? Todo lo que es o sí A, es decir, esto y esto, sí A, o no B, y no B es esto y esto. Así que serían estas 3 áreas. 1 más 2 más 3, 6/8. ¿Sí? ¿Veis que es lo mismo? Venga, muy bien. Por tanto, a veces para comprobarlo se puede utilizar también los diagramas de Venn o a veces para resolverlo. Pero bueno, para resolverlo mejor que utilicemos las fórmulas porque luego veremos algunos ejercicios que ya no es tan fácil hacerlo con diagramas de Venn. Pero esta primera parte sí que la podríamos hacer, además de con las fórmulas, con los diagramas de Venn. Bien, más cosas. Luego también tenemos probabilidades condicionadas. Una probabilidad condicionada es una probabilidad de que ocurra algo bajo una determinada condición. Probabilidad de que ocurra algo bajo una condición. Por ejemplo, probabilidad de que apruebe el examen si, lo vamos a leer como un sí, probabilidad de que apruebe el examen si soy del grupo de tardes. ¿Sí? O sea, es una probabilidad ya no para todo el mundo, sino para un subgrupo, para una parte de toda la muestra, ¿no? Bajo una condición, que pase esto si pasa esto otro. Y una condicionada, vamos a explicarlo también con Venn, por tanto sería la probabilidad de aprobar si soy de los de tardes. Si soy de los de tardes, o sea, si soy de estos, ¿cuántos aprueban de estos? Estos, ¿no? Estos son los que aprueban de los de tardes. Por tanto, me están preguntando que cuál es la probabilidad de aprobar dentro de los de tardes, ¿no? Es decir, sería la relación entre esto y esto. Es decir, es la intersección entre la condición. ¿Sí? Así que una condicionada es la relación entre la intersección entre la condición, ¿no? Si soy de tardes, si soy del grupo este B, entonces, ¿cuántos aprueban del grupo B? Estos. Así que sería estos en relación a todos los que hay de B, ¿no? Casos favorables entre casos posibles, intersección entre condición. Así que una condicionada siempre se puede resolver como intersección entre condición. Y de esa fórmula también se puede sacar una fórmula para la intersección, es decir, la probabilidad de la intersección, por tanto, es igual a condicionada por condición. Condicionada
por condición. Tanto esta como la contraria. ¿No? Da igual si lo planteo de una manera o de la otra. Condicionada por condición siempre es igual a la intersección, ¿sí? Y sale de esta fórmula. Bien, así que utilizaremos probabilidades condicionadas cuando queramos calcular la probabilidad de que ocurra algo si sabemos que ha ocurrido otra cosa. La probabilidad condicionada también tiene una utilidad para determinar si dos sucesos son independientes o son dependientes. Si la probabilidad de A condicionada B fuera igual a la probabilidad de A, ¿qué querría decir? Que la probabilidad de aprobar para los de tardes es la misma que la probabilidad de aprobar en general. Y por tanto, si la probabilidad de aprobar de los de tardes es la misma que la de aprobar en general, ser de tardes influye en el hecho de aprobar o no. ¿Ser de tardes influirá en el hecho de aprobar o no? Pues no. Ser de tardes parece que no influye en aprobar, porque la probabilidad de aprobar de los de tardes es la misma que la de aprobar para todo el mundo, así que ser de tardes no influye en aprobar o no. Así que si esta igualdad se cumple, ¿no? Esta igualdad no tiene por qué cumplirse, ¿eh? No es como las anteriores, que son ecuaciones que se cumplen, ¿no? Esta no tiene por qué cumplirse, eso habría que comprobarlo. Si esto es igual a esto, si se cumple, decimos que son sucesos independientes. Si se cumple esa igualdad, es que son independientes. Y decíamos que la condicionada es intersección entre condición, ¿no? Esto es esto, ¿no? Lo hemos visto antes. Por tanto, decir esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Y yo lo que podría hacer es pasar esto multiplicando al otro lado. Y por tanto me acabaría quedando esto, ¿no? Condicionada es comprobar si la condicionada es igual a la probabilidad si la condición es lo mismo que comprobar si la intersección es el producto de las probabilidades simples, como acabamos de demostrar, ¿no? Es lo mismo decir esto que decir esto. Por tanto, esta es una segunda condición para comprobar si dos sucesos son independientes. Si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, si esto se cumple, que no tiene por qué cumplirse, repito, es que son sucesos independientes. Así que las condicionadas también sirven para comprobar la independencia, ¿no? Diremos que son independientes si la condicionada sea de una manera o de la contraria, ¿eh? Como tenéis aquí, si la condicionada es igual a la probabilidad sin la condición o si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples. Venga, vamos a hacer ahora un ejemplo donde nos dan las probabilidades redactadas. Dice, ejemplo, en una clase el 40% tiene el pelo rubio. En una clase el 40% son rubios, 0,4. El 40% son rubios. Dice, el 25% tiene los ojos azules. Probabilidad de ojos azules es de un 25%. Dice, y el 15% tiene las dos cosas a la vez. Es decir, es rubio y ojos azules, ¿no? Las dos cosas a la vez es una intersección, ¿no? Que pase esto y a la vez esto otro. Intersección. Sería una intersección. Bien, entonces a partir de aquí, rubio y a la vez los ojos azules sería 0,15, ¿no? Así que nos han dado la probabilidad de un primer suceso, la probabilidad de un segundo y la probabilidad de una intersección. Y nos dicen, si el pelo es rubio, ¿qué quiere decir esto de si el pelo es rubio? Es una condición. Si la persona es rubia, si es del grupo de los rubios, lo de abajo es lo que sabemos, la condición que tenemos, ¿no? Y lo de arriba es lo que buscamos. Dice, si el pelo es rubio, bajo esta condición, ¿qué probabilidad de que también tenga los ojos azules? Ojos azules, si el pelo es rubio. Ojos azules, si el pelo es rubio. Sería esta condicionada. Me están preguntando por la probabilidad de ojos azules si soy del grupo de los rubios, ¿no? Fijaros que esto se puede decir de muchas maneras. Me pueden decir probabilidad de tener ojos azules si soy rubio. O probabilidad de que si soy rubio tenga ojos azules. ¿Sí? No porque nos lo digan no es que lo primero vaya abajo y lo segundo arriba, ¿eh? No tiene por qué. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma probabilidad decir
si soy rubio, probabilidad de ojos azules, que decir probabilidad de ojos azules si soy rubio, es lo mismo, ¿sí? También me pueden hablar de dentro de los rubios, ¿cuál es la probabilidad que tienen de tener ojos azules? ¿Sí? Probabilidad de ojos azules en los rubios. También es lo mismo, ¿no? Veis que se puede decir de muchas maneras distintas. Bien, quiero una condicionada. Y una condicionada hemos dicho que era siempre intersección entre condición. Es decir, probabilidad de ojos azules y rubio entre probabilidad de rubio. Probabilidad de ojos azules y rubio entre probabilidad de rubio. Probabilidad de ojos azules y rubio, la tengo, ¿no? Es 0,15. Esto es una I, o sea que me da igual que hay primero y que hay segundo, ¿eh? Da igual eso, 0,15. Entre probabilidad de ser rubio, que sería 0,4. Así que sería 0,15 entre 0,4 sería 0,375. ¿Vale? Ojos azules, sí, soy rubio. Bien, y ese es el apartado A, ya lo tenemos resuelto. La probabilidad de que ocurra esto, de tener ojos azules si somos de los rubios, es del 0,375. Bien, apartado B, nos dice ahora, y si tiene los ojos azules, si la persona tiene los ojos azules, ¿no? La condición, si soy de los de ojos azules, si tengo ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de ser, dice probabilidad de que no tenga el pelo rubio? Ahora dice, si soy de los de ojos azules, esa es mi condición, lo de abajo, ¿cuál es la probabilidad de no tener el pelo rubio? ¿Sí? Probabilidad de no tener el pelo rubio. Cuando tengo una condicionada y lo que me niegan es lo de arriba de la condicionada, entonces es equivalente a que me lo nieguen todo. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que decir esto. Es lo mismo. ¿Sí? No así si la negación estuviera en la condición, ¿eh? Si esto estuviera aquí, entonces esto no es esto, ¿eh? Esto no está bien. ¿Sí? Pero si la negación es lo de arriba, que no sea rubio es lo complementario de si ser rubio en ese grupo, así que al final es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Y por tanto sería 1 menos la probabilidad de rubio si tengo ojos azules. ¿Sí? Sería esta probabilidad. Sería 1 menos la probabilidad de rubio y ojos azules, ¿no? Intersección, la condicional es intersección entre condición, por probabilidad de ojos azules. Es decir, sería 1 menos 0,15 entre la probabilidad de ojos azules, que sería 0,25. 1 menos 0,15 entre 0,25. Sería igual a 0,4. Probabilidad de 0,4. Muy bien, pues ya lo tenemos. Si tengo los ojos azules, probabilidad de que no tenga el pelo rubio sería de 0,4. Muy bien, se podría resolver así. ¿Cómo lo podríamos haber resuelto también? Otra forma de resolverlo habría sido decir, vale, es una condicionada, pues sería intersección entre condición. Pero ahí se complica porque tengo una negación, ¿no? Pero si tengo una intersección y una cosa negada y la otra no, yo siempre puedo cambiarle el orden. Hemos dicho que es lo mismo, ¿no? Así que decir esto es lo mismo que decir esto. Y que lo primero esté sin negar y lo segundo negado en una intersección, sí que sé desarrollarlo. Es igual a la probabilidad de lo primero menos la intersección de las dos cosas. ¿No? Así que al final me acabaría quedando esto, ¿no? Probabilidad de A 0,25 sería 0,25 menos la intersección de 0,15 entre 0,25 y también nos daría igual a 0,4. ¿Sí? Otra forma de haberlo hecho hubiera sido esta, pero es más fácil esta, ¿eh? Si tengo la negación arriba en una condicionada, lo niego todo y por tanto es 1 menos esto. Ojo que si la negación está abajo, no, ¿eh? Y si la negación es doble, tampoco. ¿Sí? Solo en el caso de que la negación esté arriba, es equivalente a hacer 1 menos la no negación.
Muy bien, pues venga, ese sería un ejercicio, un ejemplo de probabilidades de que nos pidan una probabilidad condicionada. Más cosas. Luego también nos podrían pedir probabilidades en una tabla de doble entrada, una tabla de contingencia. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla donde hay hombres y mujeres y si han elegido hacer la evaluación continua durante el curso o hacen solo un examen al final, evaluación única. Y resulta que tengo 11 hombres de continua, 11 mujeres de continua, 4, 9, total 22, 13, 15, 20, 35, ¿no? Bien, si yo tuviera una tabla como esta, yo me podría preguntar por las operaciones que hemos hecho antes, ¿no? O sea, una probabilidad simple. Me podría preguntar por una probabilidad de una intersección, por una probabilidad condicionada. Todo lo que hemos trabajado antes lo podríamos sacar directamente en una tabla de este tipo. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de ser mujer? Casos favorables. ¿Cuántos hay que son mujeres en esta tabla? 20, ¿no? 20 mujeres en total entre 35, que es el total, ¿no? Casos favorables 20 mujeres entre 35. Aplicando la ley de Laplace en la tabla, lo vamos a poder resolver todo. Si me piden una probabilidad simple, es decir, no tiene nada que ver si hace continua única, me fijo en los totales. En este caso, en los totales de filas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, probabilidad de hacer evaluación continua, me fijo en los totales de columna, en este caso, ¿no? ¿Cuántos hay en total que hagan continua? 22. De un total de 35, ¿no? Si es una probabilidad simple, utilizo los marginales de la tabla, no el interior. Si me preguntan por una intersección, como es este tercer caso, probabilidad de hombre intersección continuada, o continua, hombre y que haga continua, entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Ahora hablo de dos cosas a la vez, ¿no? Hombre y continua. Hombre y continua. ¿Cuál es la probabilidad de que seas hombre y elijas continua? Pues vamos a ver, casos favorables. ¿Cuántos hombres hay y que eligen continua? 11. 11 de 35, ¿no? Hay 11 casos de 35. Por tanto, serían 11 de 35. La probabilidad de ser hombre y hacer continua. Después, probabilidad de hacer continua si somos mujer. Evaluación continua si somos mujer. Eso es una condicionada, ¿no? Hasta ahora siempre estamos hablando de toda la muestra y por tanto estamos dividiendo entre el total, 35. Pero si me hacen una condicionada, si me preguntan por una condicionada, ahora ya no estoy hablando de toda la muestra, ahora estoy hablando de las mujeres. Específicamente de las mujeres. Por tanto, dentro de las mujeres, o sea, estoy hablando de las 20 mujeres, ya no hablo de toda la muestra, hablo de las 20 mujeres, que es mi condición. Si soy mujer, si estoy en el grupo de las mujeres, si soy de estas 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de ser de continua? ¿Cuál es la probabilidad de ser de continua? 11 casos de los 20. 11 de 20, ¿no? Sería una probabilidad de 11 entre 20. Bien, entonces, esa sería una condicionada. Siempre que queramos hacer una condicionada, vamos a dividir, o sea, será la casilla interior de las dos cosas, o sea, la intersección, ¿no? 11, la intersección, continua y mujer, entre la condición que es lo que tenemos debajo, que es ser mujer, ¿no? En este caso 20, pues 11 de las 20 mujeres, ¿no? Así que una condicionada siempre es casilla interior entre la condición, intersección entre condición, ¿no? Y luego tendríamos la unión. Dice probabilidad de ser de evaluación única, unión, ser mujer. Probabilidad de ser de única, unión, ser mujer. Bien, probabilidad de ser de única, unión, ser mujer. ¿Cuántos casos favorables hay de única y mujer? Casos favorables de única o mujer. ¿Estos 11 son de única o son mujeres? No. Estos 11 no son de única o son mujeres. ¿Estos 4 son de única o son mujeres? Sí, son de única. ¿Y estos son de única o son mujeres? Sí, son mujeres y aquí son las dos cosas. Así que ¿cuántos casos favorables hay de que son
o mujeres o de única. O mujeres o de única. Pues todos estos, es decir, 24 casos favorables. Ahora no hablo de ningún subgrupo, no esté condicionado a nada. Sería de la muestra. Hay 24 casos favorables de los 35, ¿no? Evaluación única y mujer, 24 de 35. ¿Sí? Así que si hacemos una unión, es sumar todas las casillas que cumplan esa unión entre el total general. Bien, pues ya hemos visto que podemos sacar en una tabla una probabilidad simple, total de fila o columna entre total general, una intersección, total interior entre, o sea, casilla interior entre total general, una condicionada, intersección entre condición, o una unión, todas las casillas que cumplen la unión entre el total. Muy bien. Venga, y último ejemplo, y pasamos a explicar lo del muestreo. Dice, una enfermedad tiene dos síntomas diferentes, A y B. Tenemos dos síntomas, A y B, y dice, el 20%, bueno, vamos a ver, dice, el 20% no presentan síntomas, el 50% el síntoma A y el 30% además del A, el B. O sea, nos dicen que el 20% no tienen síntomas, es decir, que no tienen A o B, que no tienen ninguno de los dos, que no tienen o A o B. El 20% no tiene ningún síntoma, que no son o A o B, ¿no? O lo que es lo mismo, si el 20% no tienen síntomas, el 80% tienen síntomas, ¿no? Sí, podemos también ahorrarnos esto y directamente decir, vale, si el 20% tienen algún síntoma, perdón, si el 20% no tienen síntomas, el 80% tiene algún síntoma, es decir, la unión. Nos dan la unión. Dice, el 50% tiene el síntoma A. El 50%. Y finalmente el 30%, además del A, tiene el B. Además del A tiene el B, quiere decir que tiene los dos, ¿no? Es decir, que tiene A y B, que tiene los dos, ¿no? Eso sería el 0,3. Que tiene, además de A, tiene el B. Dice, ¿son independientes el síntoma A y el síntoma B? ¿Son independientes los dos? ¿Son independientes el síntoma A y el síntoma B? Vamos a mirar si son independientes los dos. ¿Cómo podemos mirar si son independientes? Para mirar si son independientes decíamos que teníamos dos formas de verlo. O mirando si la condicionada es igual a la probabilidad sin la condición. Yo aquí no tengo ninguna condicionada, así que esto mejor que no. O mirando si la intersección es el producto de las probabilidades simples. Mirando si la intersección es el producto de las probabilidades simples. ¿Vale? Mejor hacer esto, porque tengo esto y tengo esto, pero me faltaría la probabilidad de B. La de B no la tengo. ¿Qué podríamos hacer para resolver la probabilidad de B antes de nada y luego comprobar esta condición? Tengo unión, intersección y una probabilidad simple. ¿Hay alguna fórmula que me lo relacione todo? La fórmula de la unión no. La unión es la probabilidad de lo primero más lo segundo menos la intersección, ¿no? Así que me falta la probabilidad de B y hay una fórmula que me lo relaciona todo y por tanto voy a poder aislar B, ¿no? Que era la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de lo primero más la probabilidad de lo segundo menos la intersección de las dos cosas, ¿no? Donde la unión la tenemos es 0,8, la probabilidad de A la tenemos es 0,5 y la probabilidad de B no la tenemos, es nuestra incógnita y la intersección la tenemos es 0,3. Así que 0,8 menos 0,3, 0,8 menos 0,5 sería 0,3 y menos 0,3 pasa al otro lado sumando más 0,3, por tanto sería 0,6, ¿no? La probabilidad de B es 0,6. Una vez con esta fórmula hemos resuelto la probabilidad de B, ahora podemos comprobar la condición de independencia. ¿Es cierto que la intersección es igual a la probabilidad de lo primero por la probabilidad de lo segundo? ¿Es cierto? La intersección es 0,3, ¿no? La probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de B es 0,6, hemos dicho, ¿no? ¿Se cumple esta igualdad? 0,5 por 0,6, la mitad de 0,6 es 0,3. 0,3 es igual de 0,3. Se cumple. Se cumple la igualdad. Por tanto, como se cumple la igualdad, decimos que sí son independientes. Que los dos sucesos sí son
independientes. ¿Sí? Así que la respuesta del ejercicio sería que sí son independientes. Nos han dado 3 probabilidades. Nos faltaba la cuarta, la hemos resuelto con la probabilidad de la unión, ¿no? Y una vez la tenemos, comprobamos la condición de independencia con el segundo método, porque el primero necesitaríamos condicionada, que en este caso no tenemos, ¿no? Muy bien. Pues venga. ¿Sí? Podríamos hacer así. De hecho, también lo podríamos haber hecho condicionada. Sería intersección entre condición. Y luego mirar si es lo mismo que la probabilidad. No, pues igualmente habría falta hacer la B. Es lo mismo. Muy bien, pues venga. Eso sería todo lo que tenemos de este tema de introducción a la probabilidad. Bien. Y luego, en la página 18, tenéis ahora... Ya os digo, lo más importante de todo esto que hemos visto es que tengáis claras estas fórmulas. Luego en el examen pues vais a tener que aplicar una fórmula a otra para irlo resolviendo todo, ¿vale? Entonces, en la página 18 tenéis el tema del muestreo. Tema de muestreo. Bien, cuando trabajamos con una población, muchas veces las poblaciones no son... la población no es no tenemos acceso a toda la población entera y por lo tanto cogemos una muestra. Una muestra es un grupito representativo de la población, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cómo ha ido el examen de DAP y resulta que cojo que hay 300 alumnos que hacen el examen. Yo no tengo recursos para acceder a los 300 alumnos. ¿Qué puedo hacer? Puedo coger una muestra, por ejemplo, de 20 alumnos al azar, ¿no? Pues esos 20 alumnos de los 300 serían mi muestra. Si los he cogido al azar, pues sería una buena muestra representativa. Bien, así que muestreo sería el proceso seguido para extraer una muestra de la población. Llamaremos n mayúscula al tamaño de la población, en el ejemplo que os ponía 300. No sé exactamente cuántos sois, no sé si a lo mejor sois menos. Y la n minúscula sería el número de elementos de la muestra, sería 20. Yo estoy cogiendo 20 de los 300. Entonces, nos pueden hablar de la fracción de muestreo. Si yo tengo una n total de 300 y yo voy a coger una muestra de 20 alumnos, ¿no? La fracción de muestreo sería la relación entre n minúscula y n mayúscula, es decir, sería 20 entre 300, ¿no? Y la fracción de elevación sería lo contrario, sería n mayúscula entre n minúscula, es decir, sería 300 entre 20, ¿no? La fracción de muestreo en este ejemplo... 20 entre 300 sería 0,07 y si hacemos 300 entre 20 sería 15, ¿no? La población es 15 veces mayor que la muestra o la muestra es un 7% de toda la población, ¿sí? Esa sería la fracción de muestreo y la fracción de elevación. Bien, y ahora vamos a ver los diferentes métodos de muestreo. Las diferentes formas que podemos hacer para coger una muestra de la población. En primer lugar, tenemos que distinguir entre dos tipos de métodos de muestreo, que son el muestreo aleatorio simple, el muestreo probabilístico. Un segundo que le pongo tinta. Vale, os decía, podemos hablar de muestreo probabilístico, que quiere decir que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Muestreo probabilístico sería el ideal en el que todo el mundo tiene la misma probabilidad de que yo la coja para la muestra. Y luego está el muestreo no probabilístico, que sería un tipo de muestreo donde no todo el mundo tiene la misma probabilidad de acabar apareciendo en mi muestra. No todo el mundo tiene la misma probabilidad de acabar apareciendo en mi muestra, ¿sí? Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Entonces, muestreo probabilístico, tipos de muestreo probabilístico, ¿vale? O sea, por ejemplo, si cojo al azar, todo el mundo de la población de 300, todo el mundo tendrá los mismos números de que aparezca en mi muestra, ¿no? Si lo cojo totalmente al azar. Pero si me voy, por ejemplo, a la salida del metro, o a la salida de clase, si me voy a la salida de clase y voy cogiendo a la gente que va yendo a
hacia la clase, ¿no? Voy a la salida de clase y voy cogiendo las personas que me voy encontrando y con eso formo mi muestra. A partir de ahí, ¿qué ocurriría? ¿Que todo el mundo tendría la misma probabilidad de aparecer en mi muestra si yo la recojo de esa manera? No, todo el mundo no. La gente que va a clase tendría más números de aparecer en mi muestra, ¿no? Que la gente que no va mucho a clase o la que no va a clase. Si no va nunca a clase, es imposible que la coja para mi muestra, ¿no? En cambio, si vas mucho a clases, tendrás más números de que yo te coja en mi muestra. Así que no todo el mundo tiene la misma probabilidad de aparecer en mi muestra. Lo ideal es un muestreo de tipo probabilístico, ¿sí? Vamos a hacernos el esquema. Muestreo, por tanto, de muestreo tenemos el muestreo probabilístico. Todo el mundo tiene la misma probabilidad. Y el no probabilístico, que sería que no todo el mundo tiene la misma probabilidad. Dentro del muestreo probabilístico, podemos hablar del muestreo probabilístico por cuotas. Muestreo probabilístico, el más, ¿no? Muestreo aleatorio simple. Podemos hablar del muestreo aleatorio estratificado. El muestreo muestreo aleatorio sistemático. El muestreo estratificado y por conglomerados. Y dentro del muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cuotas, muestreo por rutas aleatorias, muestreo incidental y finalmente el muestreo de bola de nieve. ¿Sí? Hay estas 8 formas de coger un muestreo. Este sería el bueno siempre, los muestreos probabilísticos. Estos, si podemos evitarlos, siempre mejor evitar los no probabilísticos porque la muestra no nos quedará tan representativa de la población. Pero hay veces que no lo vamos a poder evitar o que no tenemos otra forma de coger la muestra. Entonces, bueno, también hay que estudiarlos por si acaso los tenemos que utilizar alguna vez. Muestreo probabilístico. ¿Qué significa el muestreo aleatorio simple? Muestreo aleatorio simple significa totalmente al azar, ¿no? Por ejemplo, yo cojo un bombo, ¿sí? Y de todas las... tengo el listado de los 300 alumnos y meto en el bombo 20 números, meto los 300 números en el bombo y cojo 20 al azar, ¿no? Es decir, voy sacando 20 números al azar. Pues sería una forma de hacerlo al azar, ¿no? O pedirle al ordenador que nos dé 20 números aleatorios de los 300. También sería al azar, ¿no? ¿Sí? Si le pide al ordenador que nos dé 20 números aleatorios de los 300. O si, yo qué sé, si lo hacemos con una mano inocente, tenemos papelitos con cada número y una persona inocente sin tener ni idea coge 20 de los 300 papelitos, ¿no? Bueno, hacerlo totalmente al azar. Si lo hacemos totalmente al azar, la muestra en principio va a quedar más o menos representativa de la población. Es totalmente al azar, ¿sí? No tiene más. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo en el cual vamos a coger a la muestra a través de una frecuencia de extracción. Es decir, yo tengo las personas de la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿no? Y yo voy a coger una muestra a cada ciertos elementos de la población. Por ejemplo, si yo quiero coger mi muestra de 20 alumnos de los 300, ¿no? Yo le puedo calcular la fracción, decíamos, de elevación, ¿sí? Y eso quiere decir que mi muestra, la población es 15 veces más grande que la muestra. Es decir, que debería coger un alumno de cada 15. Cogemos un alumno de cada 15. Así que yo podría tener el listado de todos los alumnos, ¿no? Y entonces empezaríamos con un número aleatorio. Empezamos con un número cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, cojo un número al azar y resulta que me sale el número 3. Pues cogería la persona 3, cogería la persona 3 más 15 a la persona 18, ¿no?
luego 15 más a la persona, ¿no? Iríamos haciendo eso de esta manera, ¿no? O si tenemos los 300 personas, no tiene por qué empezar en el 3, a lo mejor empezamos en la persona 110. Pues cogeríamos a la persona 110, luego a la persona 125, 15 más, luego a la persona 140, 15 más, ¿no? Y vamos haciendo así hasta que lleguemos al final y volvemos a empezar, ¿sí? Así que el muestreo sistemático consiste en calcular una frecuencia de extracción, que es la fracción de elevación, empezar con un número al azar y a partir de ahí coger cada esos valores que nos dé la fracción de elevación. Es decir, por ejemplo, cada 15, ¿sí? Empiezo con un número al azar, digamos, por ejemplo, 110. Pues cojo la persona 110, 125, 140, 155, 170, ¿no? Iríamos haciendo así. Muy bien. Muestreo sistemático. ¿Problema del muestreo sistemático? Que las personas que yo quiero coger no deberían estar ordenadas según ningún criterio, ¿sí? Si estuvieran ordenadas de alguna manera, eso me puede distorsionar un poco la muestra. Se supone que la lista que yo debería tener de la población entera no debería tener ningún orden. Luego tenemos el muestreo estratificado. El muestreo estratificado consiste en coger una muestra donde quiero que se mantenga las mismas proporciones que tiene la población. Por ejemplo, para mi muestra, resulta que el sexo es una variable importante, ¿no? Y en la muestra tengo a 70% que son mujeres y a un 30% que son hombres. En la población, perdón. La población entera, todos los alumnos de psicología, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. A partir de aquí, me interesa coger una muestra donde esa proporción se mantenga. Porque si yo la cojo totalmente al azar, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor me salga, yo que sé, un 50% hombres y 50% mujeres, ¿no? Porque lo estamos haciendo al azar. En principio tendería a salirme 70-30 como la población, ¿no? Pero por casualidad puede ser que resulte que la muestra me salga 10 hombres y 10 mujeres. Y eso me distorsiona un poco la muestra, porque yo quería que me salieran 14 y 7, ¿no? Que sería 70% y 30%, ¿no? Si cojo 20 personas, el 70% de 20 serían 14, el 30% serían 6, ¿sí? 14 y 6. Por tanto, al coger la muestra, en lugar de 14 y 6, que sería lo que debería haberme salido si lo hubiéramos hecho al azar, ¿no? Y lo que nos debería haber salido si se cumpliera la misma proporción que la población, entonces yo al coger la muestra al azar podría ser que me hubiera salido 10 hombres y 10 mujeres, y entonces nos estaría cumpliendo bien la representatividad de la muestra. Así que puede ser que una característica que considere muy importante para mi estudio quiera que se mantenga la proporción en la muestra, la misma que la de la población. Y por tanto cogemos la muestra, pero asegurándonos de que se cumple esa misma proporción. Es decir, que de los 20 alumnos que forman la muestra, cojo 14 mujeres y 6 hombres, ¿no? Si tengo que estos son el 70% y estos son el 30%, pues me aseguro que la misma proporción se mantenga en la muestra. Eso es un muestreo estratificado. Cuando la población queda dividida en partes que quiero que queden equivalentes en mi muestra. Y por tanto, yo entonces divido la muestra en esas partes y digo, vale, de los 20 quiero que 14 sean mujeres y 6 sean hombres. Pues cojo a 14 mujeres al azar entre el total de mujeres. Cojo a 6 hombres al azar entre el total de hombres. Y ya tendríamos la muestra conseguida, ¿no? Muestreo estratificado. Y luego tenemos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados sería cuando hacemos un muestreo donde la población de estudio se divide en partes, pero que son equivalentes para mí. Se divide en partes equivalentes. Es decir, por ejemplo, los estudiantes de psicología de Granada, pues tenemos a 8, ¿no? A 8 clases. Tenemos a 8 clases. Pues imaginaos que tenemos 8 clases, que no sé cuántas clases tenéis. Pues de las 8 clases, yo no hace falta que coja la muestra de toda la población entera y vaya pidiéndole a cada profesor o cada tutor de cada grupo que me deje coger algunos de su clase. Pues en lugar de eso, para ahorrar costes, yo puedo decir, vale, hay 8 clases de los estudiantes de psicología. Pues de las 8 clases de primero,
yo voy a coger solo 2 al azar. Y la muestra la voy a sacar de esas 2 clases al azar, ¿sí? Así que las sacaríamos solo de esas 2 clases al azar, en lugar de toda la población. Eso sería un muestreo de tipo por conglomerados, ¿sí? Cuando yo tengo la población que está dividida en partes que son equivalentes, no hace falta que cojamos de todas las partes, sino que podemos coger solo de algunas partes al azar. Yo cojo de las 8 clases 2 al azar, por ejemplo, y de las 2 al azar cojo a 10 y 10, cojo a las 20 personas de mi muestra. Eso es útil sobre todo para ahorrar costes. Es un método de muestreo que es muy útil para ahorrar costes. Por ejemplo, si yo hablara de que quiero coger una muestra de niños, ¿no? Y hay, yo qué sé, 30 escuelas distintas de donde podría sacar a los niños de mi estudio. Pues en lugar de tener que coger una muestra, imaginaos que tengo que coger una muestra de 30 niños, en lugar de coger una muestra de 30 niños al azar totalmente, que me salga a coger 1 o 2 niños por cada escuela, por cada colegio, en lugar de tener que hacer eso, lo que puedo hacer es decir, vale, hay 30 colegios, son equivalentes estos colegios entre ellos, para mí, pues voy a coger solo 3 colegios al azar y cojo 10 niños de cada uno de los 3 colegios. Al final, todo el mundo está teniendo la misma probabilidad de ser elegido, ¿sí? Porque puede ser que se te elija tu colegio o no por azar y luego dentro de eso que formes parte de la muestra o no. Así que todo el mundo tiene la misma probabilidad de ser elegido, pero es mucho más barato. Es mucho más barato coger a 10 alumnos de un colegio, a 10 alumnos de otro y a 10 alumnos de otro para formar mi muestra de 30, que tener que coger a prácticamente un alumno por colegio, en alguna 2 y en alguna ninguno, ¿no? Y tener que ir a los 30 colegios a hacerles una pequeña encuesta, ¿sí? Ese es el muestreo, por tanto, por conglomerados, ¿no? Vamos a hacerlo así. Esos son los diferentes tipos de muestreo probabilísticos que son los importantes. Si lo hacemos totalmente al azar, muestreo aleatorio simple, ¿sí? Totalmente al azar es con números aleatorios, con un bombo, con una mano inocente, lo que queramos. Muestreo sistemático, calculamos la frecuencia de elevación y eso me dice cada cuántos tengo que coger a uno. Empiezo al azar y voy cogiendo uno de cada tantos. Muestreo estratificado. La población se divide en partes que me interesa conservar igual en la muestra. Por ejemplo, la proporción de chicos y chicas, o la proporción de mayores y jóvenes, o la proporción de lo que sea. La variable, habrá alguna variable que a lo mejor nos interese mucho que se cumpla igual que en la población. Pues cojo la muestra asegurando que se cumpla esa proporción. Divido la muestra en partes en la misma proporción que la población, por ejemplo, 70% de 20, 14 mujeres, 6 hombres, y cojo ya las 14 mujeres al azar de todas las mujeres y los 6 hombres al azar de todos los hombres. Así lo cojo al azar, pero me aseguro de que la proporción de hombres y mujeres se conserve. Y finalmente, muestreo por conglomerados sería si tengo la población dividida en partes que son equivalentes, decíamos colegios que son equivalentes para mí, o clases de los alumnos, que para mí son equivalentes las diferentes clases, pues no hace falta que coja la muestra de todas las partes, porque a lo mejor es muy caro, sino que cojo algunas partes al azar y de esas partes acabo sacando la muestra. Muestreo aleatorio por conglomerados. Muy bien, y luego tenemos los muestreos no probabilísticos, que son un tipo de muestreos, decíamos que lo ideal sería intentar evitarlos y hacer uno de estos 4 muestreos, pero si no tenemos otra, podemos hacer un muestreo no probabilístico. Por ejemplo, muestreo no probabilístico por cuotas sería un muestreo en el cual el por cuotas es equivalente al estratificado, es decir, las características que tiene la población quiero que se mantengan en la muestra, pero sin cogerlo al azar, ¿sí? Eso es, por ejemplo, dice, sabemos que el 70% son mujeres y el 25% son hombres, pues hacemos cuotas. ¿Vale? Decimos, vale, el 75% de las muestras van a ser mujeres, el 25% van a ser hombres. Pues me voy a la salida de clase, no al azar, me voy a la salida de clase y voy cogiendo personas hasta que digo, vale, ya tengo el tope de mujeres, he llenado la cuota de mujeres, pues ahora todo lo que me queda tiene que ser hombres, ¿no? Y lleno la cuota de hombres y la cuota de mujeres y de esa manera conseguimos el mantener la misma proporción que tiene la población. Y eso a veces se puede hacer de forma muy compleja para tener una muestra muy representativa. Por ejemplo, puedo hablar de mujeres, hombres y luego que hablo de
alumnos mayores, podemos decir, y jóvenes, ¿no? Menos de 20 años y menos de 25 y más de 25, ¿no? Entonces, a partir de aquí, determino qué porcentaje hay en la población de cada subgrupo y hago una cuota para mujeres menores de 25, para hombres menores de 25, para mujeres mayores de 25, para hombres mayores de 25. Y hago la muestra, ¿no? Conservando eso. Así me aseguro que la muestra tenga esas proporciones respecto a una, dos o las variables que sean que me interesa que se conserven en la muestra respecto a la población. Bien, luego tenemos rutas aleatorias. Dice, entrevistas de campo, el entrevistador fija un recorrido al azar a partir de un punto para elegir una vivienda de la persona a entrevistar. Sí, pues podemos coger y hacer la entrevista a través de una ruta aleatoria. Dice, entrevistas de campo, ¿no? Pues fijamos una ruta aleatoria, pues empezamos en no sé qué calle y a partir de esa calle, pues elegimos la sexta portería y dentro de la sexta portería cogemos el cuarto piso, yo qué sé, ¿no? Y vamos haciendo la muestra a través de seguir unas rutas que nos hemos establecido previamente. Luego está el muestreo incidental o autoelegido, que es cuando se elige a los individuos porque tenemos fácil acceso, ¿no? Forma de elegir una muestra porque tenemos fácil acceso. Muchas veces los profesores cogen a los alumnos para hacer sus estudios, ¿no? Y en clase dicen, venga, pues necesitamos voluntarios para un estudio, ¿no? Pues mi muestra la estoy cogiendo de forma incidental, ¿no? Es decir, estoy cogiendo los que puedo, los que me resultan fáciles, ¿no? O lo que os decía, si nos vamos a la salida de clase a coger a los alumnos sería incidental, ¿sí? Es decir, sin ningún criterio, sino consigo la muestra como puedo, ¿no? Y luego bola de nieve es un tipo de muestreo en el cual construimos la muestra a partir de ir haciendo como si fuera ir haciendo grande una bola de nieve. Es decir, esto normalmente se utiliza para poblaciones que son marginales o poblaciones que nos cuesta mucho de acceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, se localizan algunos individuos los cuales conducen a otros, estos a otros tenemos la muestra. Por ejemplo, drogodependientes, pone aquí. Bueno, pues imaginaros que queremos hacer un estudio sobre drogadictos. Pues cogemos a una persona que tenga que sea drogodependiente porque conocemos que es el no sé qué del vecino del no sé cuántos, conocemos una persona. Pues a partir de esa persona a lo mejor le podemos pedir si conoce a alguno más que haya ido a algún centro con él o que no sé qué, y esa persona nos da el acceso, nos da el contacto de otras dos personas que también son adictas a las drogas. Pues de esas dos personas a lo mejor luego les hago la entrevista y me dan el acceso me dan el contacto de otras dos o tres personas, y así poco a poco voy haciendo la muestra cada vez más grande. Es una forma de hacer una muestra a partir de contactos, ¿no? A partir de que uno me da el contacto del otro, el otro lo consigo que me dé el contacto de otros dos más, estos me dan el contacto de otros más, ¿no? Y poco a poco es como si fuera haciendo, ¿no? El tipo de los dibujos, una bola de nieve que va cayendo y se va haciendo más grande, ¿no? Pues vamos haciendo la muestra cada vez más grande a partir de los contactos. Y eso es útil en el caso de que sea muy difícil acceder, ¿no? ¿Cómo localizamos a personas que tengan una drogodependencia? Pues es difícil que los encontremos así, ¿no? Pues podemos hacerlo de esta manera, a través de unos y de otros. Muy bien. Venga, pues con esto acabamos este tema 5 de probabilidad y venga, lo dejaremos aquí. Y nos quedará ya el tema 6 de modelos de probabilidad, de variables discretas y continuas. Nos queda ya el último tema, que lo miraremos en el último vídeo. Venga, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.